cofre presenta El indio de la cascada. No entiendo por qué. A veces yo veía cosas paranormales con mi hermana. Las describíamos en tarde de conversación como hazañas increíbles. Pero a veces unas nos angustiaban más que otras. Sobrevivir a eso y a esas edades era algo incomprensible. Esas situaciones extrañas que actualmente son más comunes debido al crecimiento de la tecnología, pero que en mi niñez eran situaciones de las que una niña no podía hablar. Se puede catalogar a una persona de insana mentalmente por ese tipo de afirmaciones. El peligro de una paliza de los padres por mentir o intentar explicarles que se era diferente no valía la pena. Es por ello que solo entre nosotros los hermanos hablábamos de eso, y principalmente los de edades similares. En mi caso, mi hermana y yo éramos no de edades parecidas, pero sí teníamos química por ese tipo de experiencias que ambas vivíamos simultáneamente. Pero hoy no quiero hablar de una de esas historias, sino más bien de una muy aterradora, algo que yo presencié aterrada y con los ojos tan abiertos y asustadizos como podría tener una niña de tan solo 7 años. Y sí, lo sé. Muchos me dicen que como a esa edad aún recuerdo estas situaciones con tanto detalle y más aún teniendo en cuenta mi corta edad. Pero fue así como ocurrió. La finca de mis padres colindaba con un río que, según el clima, podría ser un pequeño río o un riachuelo. Ese río que tenía que cruzar para ir a la casa de una de mis hermanas casada allá, tenía el agua tan fresca que jamás lo podrían creer. Y sí, yo lo viví. Estos ríos cristalinos que, en conjunto con el resto de las maravillas del campo, hacían que estos lugares, pequeños mundos de fantasías para un niño, fueran increíblemente extraordinarios. Quizás el día de hoy está histórico. Mi hermana y yo caminábamos hacia la casa de mi hermana mayor, pero pasábamos de día por una cascada que producía ese riachuelo y podíamos ver desde abajo cómo sus aguas caían libremente, ese sonido tan hipnótico y relajante. Obviamente, rodeado todo de árboles frutales, sembradíos, aire fresco y paz. Esa paz que en la noche se transformaba en el sentimiento más gélido que pudiese sentir por parte de ese mundo transformado. Y no me malentiendan, se dormía en paz, pero salir de noche era solo en momentos de gran emergencia. Era de día y pues pensar que te pueda pasar en un lugar así, a plena luz, claridad, para definir hasta a grandes distancias, no creo que pensáramos en nada malo, pero ese día empezó la experiencia diurna que hasta hoy en día sigue dejando rastros de miedo, dudas, desconfianza y sangre. Caminando a paso relajado, hablando de nuestras cosas y hasta de lo que haríamos al llegar a casa, con risas y respirando tranquilas, así fue como mi hermana lo vio por primera vez, desde arriba de la peña que inicia la cascada. Parado allí solo, mirándonos fijamente, no era un hombre extraño, solamente ese hombre que vimos allí tenía ropajes de la época de los nativos de mi país, mal llamados indios, por cierto, pero que en mi país connotamos dicha palabra con un significado de nativo y no despectivo como se usa en otros lugares. Ambas nos mirábamos a los ojos fijamente y, como hacen las hermanas, entendimos las miradas una de la otra y corrimos
hacia casa a toda velocidad. Yo tuve una bisabuela que era india y montaba pelo, ¿sabían? Pero esa historia no es la que les cuento. Esa dejémosla para otro día. Finalmente llegamos a casa. No vimos en lo que lográbamos volver la cabeza que viniese nadie tras nosotras. Bueno, eso me dice ella, porque yo por primera vez de lo que llevamos de vida no lo vi. Ella me lo describió en detalle, la ropa, su altura, su tez, pero yo les juro que no lo vi. Sentí con ella el susto al verla así. Corrí tras ella porque era la mayor y lógicamente la confianza que nos teníamos hacía que viviésemos el mismo sentimiento, mas esta vez no la misma visión. Luego, pensando cuando estaba en cama antes de dormir, asustada más por ella que por mí misma, nació en mí la desconfianza de si lo habría hecho para asustarme o jugarme una broma. No sabía realmente, pero no hablamos nada más durante la mañana del día siguiente, ni al día siguiente, ni al día siguiente de ese, ni al que sigue, ni al que sigue del que sigue de ese. Pero esto no acaba aquí, pues lo volvió a ver de nuevo. Ya había pasado una semana entera y durante los últimos 3 días el indio de la cascada continuaba pareciéndosele a mi hermana, parado allí desde la peña, con su porte firme y sin titubeo alguno. Pero esta vez, decía ella, la miraba fijamente, solamente a ella, y le señalaba un sitio específico, y le hacía gesto de que viniese a su lado, que viese lo que él quería enseñarle. Jamás, me dijo muy asustada, y paulatinamente se fue calmando y hablando de eso como un sueño de ayer. Su don era muy especial, pero ella no lograba entenderlo, y como éramos niñas, luego del susto y hablarlo un poco, todo se iba desvaneciendo como esa pesadilla que no te sale de la cabeza la primera hora después de levantarte, pero al final del día en su mayoría te logras recuperar y seguir. Pues así, ella, tratando quizás de despertar de esta nueva pesadilla, así lo hizo. Por eso yo trataba de hablarle de otras cosas para distraerla mientras se hacían las labores o en nuestro tiempo libre. El último día la vi hablando con mi hermana la casada y noté cómo la consolaba y le sonreía, haciéndole como que no pasaba nada, que esas cosas que no tienen explicación y solo suceden, no había que darles mucha importancia. No sentí que fuese una preocupación por parte de mi hermana mayor, sino como de hacerle entender que así es el mundo de Bizarro y que esas cosas eran más comunes en el ámbito adulto que en el nuestro. Así logró tranquilizarla y volvimos a casa. Pasamos por la cascada y miré que su color abandonó su rostro. Y esa expresión que solo alguien como yo, que vivía con ella compartidas tantas experiencias similares, podía lograr entender. Al llegar a casa me contó cómo nuestra hermana mayor la había tranquilizado, pero que deseaba con todo el corazón ya no verle más y seguir adelante. Y es que esta situación, a diferencia de las demás, se seguía repitiendo por días, así que la comprendí. Era un acoso de ese hombre. ¿Y si nos hacía algo? No aguanté más y se lo conté a mis padres ese mismo día. Ellos solo escucharon mi asombrosa historia, mientras mi hermana solo callaba y comía.
Cuando papá le dijo, ¿y cómo es?, fue donde ella empezó a hablar. Yo igualmente les dije que no veía nada, así que papá nos prometió acompañarnos cuando volviésemos, que sería como en 2 o 3 días después, ya que era fin de semana y las actividades eran diferentes. El lunes, mi padre fue por nosotros a casa de nuestra hermana y nuevamente pasamos por la cascada, pero esta vez mi hermana solo miró y nada. Ninguna expresión delataba en ella susto o asombro. Mi padre nos mostró arriba de la peña y vimos cómo habían excavado no hace mucho. Tuvo que haber sido esa misma semana. La tierra estaba fresca aún y huellas de más. Pero mi padre solo dijo que eso no pasaría de nuevo, que ya nada había allí. Y mi hermana lo secundó diciendo que todo estaba en paz ahora. Yo creo que fui la más extrañada y con expectativa de qué pasó allí, quizás el día anterior, y por qué el indio de la cascada no apareció otra vez. Era tan pequeña que no me daba cuenta de la explicación de lo sucedido. Y a pesar de tratar de escuchar lo que mi padre hablaba con mi madre, era poco lo que lograba entender. Pasa que alguien había excavado por todo el lugar y se había llevado el entierro. Ya mayor, comprendí a qué se referían mis padres con eso. Un entierro de algo valioso que ese indígena quería regalarle a mi hermana. Supuestamente, ellos escogen a quién le darán eso que tanto guardaron. Unos meses después, mi hermana mayor y su esposo compraron más tierra, maquinaria, animales, arreglaron la casa. Pero cuando mis padres les preguntaron, ellos dijeron que fue una herencia que le habían dejado al esposo de mi hermana. Y todo quedó así. Ahora lo que me pregunto es, si las leyendas dicen que es a quien ellos escojan el único autorizado para sacar el entierro, ¿qué sucederá con la parte que dice que quien desentierra un tesoro así, sin ser estos los elegidos por el nativo, tendrán una maldición increíble en sus vidas que pagarán con sangre y con llanto? Ya estoy mayor y sé que ellos han tenido problemas extraños que les contaré en otro momento, pero en uno de mis sueños reviví esa historia y esta vez sí vi al indio de la cascada, pero yo lo vi muy enojado, señalando que eso era de mi hermana y que se vengaría. Nota del autor: mi abuela ya murió, pero un tiempo antes de que muriese, esa familia tuvo una muerte horrenda, donde un árbol le cayó encima a un muy querido familiar. Nieto de la hermana de mi abuela, la hermana mayor. Recuerda que si deseas escuchar más historias así, suscríbete, ayúdanos con tu like y comparte con tus amigos. Te agradeceríamos un montón. Esto es Dentro del Cofre. Gracias.